afternoon, everyone, and Buenas tardes para todos. Bienvenidos. thank you all for joining us Gracias a for todos today's por conversation on the estar con nosotros en esta discusión sobre las elecciones canadienses e implicaciones geopolíticas. Nuestro último evento sobre las elecciones canadienses fue visitado por 6,000 personas y hubo mucha gente que se suscribió a este evento y para esta noche sale el video, la grabación de esta misma presentación. Tenemos interpretación tanto al español como al francés, de manera que si se sienten más cómodos con el francés o el español, por favor elijan el canal que desean. Tenemos a Gloria Mejía en Medellín y Jonathan en Montreal como nuestros intérpretes de hoy. Vamos a permitir que más personas se unan y antes de comenzar, quiero presentarles a nuestros panelistas. Tenemos con nosotros a Janet Stein, fundadora y directora de la Escuela Monk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto. También Roland París, director de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Ottawa. Tenemos a Eric Miller, presidente del Rideau Potomac Strategy Group en Washington y en Ottawa. Y también tenemos a otro panelista que tal vez no conozcan en nuestros seminarios, que es Matthew Palmer, es vicepresidente senior de temas corporativos de Robert Shenwer. Y comencemos. Ahora démosles el micrófono a Matthew, quien va a presentar o darnos las generalidades de las elecciones mismas y qué sucede con las elecciones en Canadá. ¿Cómo es el paisaje? Gracias, Marta. Es interesante darles a ustedes 4 minuticos de un tema tan vasto. Haré lo mejor posible. He trabajado 10 años en asuntos globales como asesor senior, como con empresas de Fortune 20 y realmente esta es una elección diferente a todas las demás por diferentes motivos. Podemos decir que no podemos depender en el modelo tradicional mirando esta elección. Y es fácil uno meterse más que todo como con personalidades. Entonces, con estos 4 minuticos, quiero brindarles a ustedes realmente como un espacio con estos penalistas. A ver, ¿por qué es diferente estas elecciones? Porque la fatiga que se da con los gobiernos es normal, ¿cierto? Uno comienza a querer un cambio y eso se ve alrededor de todo el mundo. También empezamos a ver relaciones que se van cambiando con Estados Unidos. Ahora tenemos todo lo que son los mercados, hay un nacionalismo impresionante en Canadá, especialmente este panorama mundial. Y también tenemos a Trump que tiene que ver con todo. Tenemos muchos problemas en el país. Entonces, yo creo que lo que veo es que siempre hay una elección de cambio, sí, pero ahora radica todo en quién confiamos. ¿Cómo podemos manejar todo en esos tiempos tan poco convencionales, con este nacionalismo que está creciendo tanto en Canadá? Yo, yo, yo creo que hasta en la época del referendo del 90 no se veía algo así. Entonces, ¿dónde quedamos? Qué pena con ustedes con el ruido que tengo de fondo, pero ya vimos diferentes indicadores de qué está pasando en Canadá en todos los medios del mundo, ¿cierto? Entonces, en cualquier momento, como yo llevo ya 10 años estudiando tanto la política de cerca, entonces yo creo que miremos todo lo que va a pasar con las urnas, en qué nos vamos a ver concentrados. Y lo más importante es que los liberales ya han tenido con su nuevo líder de enero una buena ventaja. Están
bastante fuertes, hasta un punto o dos más. Y más importante aún, cosas que uno no esperaría, ya están dándose a ver que los liberales están empezando a perder un poco ese impulso. Entonces, si uno mira a Roberta o Sumaranza, hasta uno ve liberales que están a favor de deportar. Y también hay que ver debates presidenciales que han sido muy fuertes. Y en cualquier otra elección, estas cifras hubieran dicho que los conservadores quedaban con un grupo, como un grupo minoritario. Y realmente siempre se hubiera quedado así. Pero para mí, el primer ministro realmente ya no está tan fuerte. Mark Carney realmente está perdiendo espacio. Nosotros dijimos, cuando él empezó ya iba a arrancar de una y estas elecciones se iban a ver muy bien. Pero realmente para mí no debe sorprendernos esto. Las cifras que vemos ahora es que tenemos a 42 con los liberales, conservadores con 38, pero yo creo que los que no saben y no responden también tienen un gran efecto en estas, o van a tener un gran efecto en estas elecciones. Otro indicador que veo es que hay grandes, largas filas en las urnas y eso me impacta. Llámame escéptico, pero me parece bueno, me parece que la gente ya se haya tomado una decisión. Recuerden que aquí también en Canadá se pueden hacer votaciones anticipadas. Entonces, hay muchos factores que hay de por medio en estas elecciones. Entonces, para mí las elecciones van a ser muy apretadas. Va a ser una carrera muy apretada. Y realmente para mí Carney en este momento va a quedarse, sí, como el primer ministro, pero que sea ganando con muchos más puntos que al conservador, no creo. Bueno, en cuanto a cuestión de tiempo, entonces yo creo que podríamos comenzar hablando de esto. Vamos a tener portafolios clave que sin importar quién gane, tienen que ser abordados de inmediato, el que gane. Primero, el gobierno va a tener que manejar los gastos y eso va a ser encoger al sector público y modernizar realmente las compras. También va a tener que liderar todo lo que es el tema comercial. En este momento todo lo de los aranceles y todos se están tocando sin realmente tener al gobierno ahí de por medio. ¿Y cuál va a ser nuestro papel o nuestra relación de aquí en adelante con Estados Unidos? Pese a que tenemos un tratado libre de comercio con ese país, las cosas van a cambiar. Y yo creo que otra cosa que no se ha visto en mucho tiempo, ¿cuál es el papel de Canadá a nivel mundial? Nosotros necesitamos un líder. ¿Qué vamos a hacer sin Estados Unidos realmente en esta parte comercial o esta parte arancelaria que está tan fuerte? ¿Y cómo va a ser la seguridad de nuestra soberanía? Y por último, realmente es una carrera de dos personas, no de dos partidos realmente. Y son dos personalidades realmente las que lideran estas elecciones. Y con cada candidato hay o los quieres o los detestas. Entonces, por ejemplo, tenemos a Pierre Poilievre, que tiene una gran reputación. En los últimos 3 años es como el anti-Trudeau impresionante. En cambio, McCartney es un respetado banquero y lo bueno es que no le debía a nadie favores políticos porque él apenas está comenzando su vida, su experiencia política. Ya ha dicho, bueno, vamos a hacer, él ya ha dicho que quiere movimientos fuertes, políticos. Por ejemplo, ha nombrado a la competencia en su gabinete y eso ha sido interesante.
Y hay una gran diferencia, y esto lo discutimos antes, hay una gran diferencia en lo que se dice en la plataforma, las formalidades de la plataforma, o si hay un mandato que realmente, o cómo se gobierna con lo que se dice en plataforma. Y lo que vamos a ver para mí es una elección diferente a todas. Cualquiera aquí realmente puede decir que no vamos a saber sino hasta el último momento qué es lo que va a pasar con el país. Entonces, para mí, este es el resumen de la política doméstica nacional. Gracias, Matthew. Y seguimos con Eric. ¿Cuáles son los temas claves económicos de los canadienses? Y luego miremos las implicaciones internacionales de cada uno de los candidatos, cómo van a abordarlos estos candidatos. Bueno, Ken, gracias por tu invitación de hoy. Permíteme comenzar con el segundo punto sobre las implicaciones. ¿Por qué creo que estas elecciones son más de intención de lo que hemos visto antes? Porque realmente es una manifestación de la tensión que se da en la política internacional. Por ejemplo, con el candidato Pierre Poilievre, es un populista, es un conservador, es escéptico del papel del Estado, quiere encoger el tamaño del gobierno, habla mucho de la libertad individual y del otro lado tenemos a un institucionalista como Mark Carney, más un internacionalista que tiene relaciones con líderes de empresas y en política. Entonces tenemos un gran contraste entre los dos y lo que los votantes se preguntan es, ¿en quién voy a confiar más de los dos para que maneje el tema con Donald Trump y para que Canadá pueda salir adelante en este mundo tan complicado? Entonces, en cuanto a los aranceles, ¿dónde estamos? Cuando hablamos de aranceles, hay que ponerle fecha y hora, porque cambia constantemente. Entonces, una de las cosas que sí creo que es una implicación importante ahora mismo es que si uno no está en madera, en aluminio, en automóviles, en esos sectores, y uno tiene el TLC o el MTEC, uno puede exportar sin aranceles a Estados Unidos. Y esto, además del socio de Canadá y México, nadie más lo tiene. Todo el mundo en el mundo tiene un arancel de 10% para exportar sus productos a Estados Unidos. Y yo creo por qué Canadá tiene esa exención es porque la integración ha hecho que Canadá sea sumamente importante para Estados Unidos. Entonces, para mí, Trump ve a Canadá como un bosquecito, pero cuando vio el bosque, dijo, no, espérate un tico, esto sí tiene más importancia de lo que pensé. Entonces, en vez de ponerle aranceles a la energía de Canadá o a las refinerías de Canadá, Trump decidió quitarse. Y utilizando este tratado comercial México-Canadá-Estados Unidos, él dijo, bueno, si se va a ver la tendencia, aunque no sabemos si va a durar, puede hacer que Canadá tenga un acceso preferencial a término mediano con otros países del mundo, en vez de Estados Unidos. Entonces, irónicamente, Canadá puede terminar con una mejor posición que su competencia. A mí me parece que este tema ha sido muy duro psicológicamente para los canadienses y ha hecho que todos piensen hay que diversificar en nuestra parte comercial. La parte automotriz es muy importante para nosotros y ahí los aranceles han golpeado tanto duro. Y por eso Mark Carney ha dicho que quiere financiar el sector automotriz con 2.000 millones de dólares. Y también ha hablado de la energía y se ha centrado en cómo construir
diferentes oleoductos. Si pueden pasar de palabras a la acción es otro tema. A menudo se dice que los líderes hacen campaña en poesía, pero la realidad es una mera prosa, pero, pero es verdad. Entonces, obtener la energía para mercadearla es muy importante. China, con el gas natural liquidificado, con una buena infraestructura, se ha quitado ya de Estados Unidos y Canadá puede ingresar ahí. Entonces, Carney ha dicho que Canadá sea una superpotencia de energía, pero el occidente de Canadá no le creen mucho. Entonces, hay un gran enfoque ahora de la diversificación comercial, como debe ser como concepto, pero en cuanto a la operación misma de ese concepto, hay que pensar mucho. Y bien sea Carney o Poilievre, van a tener que pensar de manera radicalmente muy diferente en cuanto a las infraestructuras actuales si van a servir en el futuro. Pero hay un día nuevo, sí. Mañana será un día nuevo. Y aunque Canadá termine con un arreglo preferencial con Trump, los canadienses no van a olvidar tan fácil esta experiencia tan horrible que tuvo con Trump y van a tratar de diversificarse a nivel comercial. Entonces, el panorama es complejo, pero ahí estamos. Esperemos a que todo cambie mañana. Eric, permíteme preguntar para que sigan Janice y Roland. ¿Existe una diferencia entre lo que dicen los candidatos de cómo manejar a Estados Unidos económicamente? Hay diferencia entre ambos candidatos. Yo creo que es cuestión de confianza. ¿Quién cree uno que sea el candidato mejor? Carney dice que hay límites para aranceles dólar a dólar. Y yo estoy de acuerdo. Si uno tiene aranceles dólar a dólar con Estados Unidos, significa que cuando uno llega a un cierto punto, uno empieza a, a vivir mal, a ser golpeado. Pero si uno pone aranceles en todo, significa que si yo hago importaciones de Estados Unidos y quiero construir una fábrica en Ontario para el mercado de Canadá, voy a terminar pagando mucho más aranceles. Entonces, para mí, Carney dice que hay que ser más sutiles. En cambio, Poliev dice, claro, vamos a ser duros, pero habla de los límites, por ejemplo, la gestión del suministro. Él dice que no va a hablar de eso. Carney no se centra en ese tema. Entonces, ¿esto en qué va a terminar? En las mentes de los votantes es en quién van a confiar más a que maneje mejor el tema de los aranceles. Sabemos de elecciones pasadas que uno no necesariamente debe llevar todo, tener esto como si fuera algo muy importante, pero sabemos que la gente al principio empieza a tener un gran interés en la campaña y que lo más probable es que vamos a tener más personas que votan en estas elecciones que en los últimos 20 años. Gracias, Eric. Bueno, ahora tengamos a Roland y a Janice con esta siguiente pregunta. Ya hablamos de la queremos hablando de las implicaciones geopolíticas que va a pasar con ambos candidatos y cómo esa relación con Estados Unidos podría ser afectada, cómo va a ser el panorama con los dos líderes. Janice, comencemos contigo con esta pregunta. Permíteme agradecerles a todos, a Ken, por reunirnos. Estoy de acuerdo que esta elección va a ser muy apretada y va a ser difícil
Entonces, Matthew, estoy de acuerdo contigo y me voy a tomar una botella de vino contigo. Creo que hay dos cuestiones fundamentales en estas elecciones. Y todo lo demás son ruidos. Hasta el G7 es un ruido para mí. Primero, es lo que acabaste de mencionar. ¿En quién confiar para que maneje mejor nuestra relación tan importante con Estados Unidos? La relación de los dos países ha sido sumamente importante para todos los primer ministros que hemos tenido. Ha sido una gran prioridad. Somos un país pequeño realmente que vive cerca de Estados Unidos y la geografía sí es importante y eso no va a cambiar, sin importante quién sea el presidente de Estados Unidos. Entonces, eh, eh, para mí las fronteras sí son muy importantes, pero hay otro tema. Cuando Trump se ha quedado callado estas dos últimas semanas, empiezan a surgir temas de necesitamos un cambio. Y yo siento que es un tema que ha tocado tanto de los de la izquierda como los de la derecha. La gente quiere cambiar. Por ejemplo, un tema que salió, la productividad, sin importar cómo sea, cómo sea Canadá. Sabemos que Canadá tiene un problema de productividad actual y nuestras contrapartes del G7 lo saben y algo hay que cambiar. Y creo que con toda la estática que surge de la Casa Blanca, hay, hay gente que no quiere tocar el tema. Entonces, para mí la cuestión es, las implicaciones internacionales sí son importantes, pero ¿cómo vamos a alinear las dos cosas? La confianza y el deseo del cambio, sin importar quién gane. Y son grandes diferencias las que vemos entre los dos candidatos que lideran para estas elecciones. Yo no creo, a ver, yo creo que las plataformas son mejores para los liberales porque el nuevo líder, Carney, llegó tarde al juego. Mucho antes se hizo trabajo y francamente el tiempo invertido en esto ha sido muy poco. En un proceso normal se necesita mucho más. Para mí los conservadores han tenido más tiempo para trabajar en su plataforma. Y ambos candidatos dicen, no, vamos a ser muy fuertes contra Estados Unidos. Ambos candidatos dicen, quieren diversificar sus relaciones comerciales, pero yo no creo mucho en lo que estos dos candidatos dicen. Porque sí, en este momento hay un gran nacionalismo, como el que no se ha visto desde los 60. Las opciones para diversificar en todos los sectores son limitadas. El sector de energía, si tenemos una infraestructura que queremos, hay que construirla. El de automóviles, que vamos a exportar nuestros carros a Alemania y a Japón. No, eso no se va a dar. El sector agrícola ya exporta mucho a Estados Unidos, pero yo no creo que pueda ampliarse mucho a otros países. Entonces, hablamos mucho de la diversificación, sí, y nuestras exportaciones a Estados Unidos son el 70%. Entonces, en esta elección del cambio, para mí todo va a quedar más o menos igual. Roland, cuéntanos tú, cuéntanos de las diferencias que tú ves entre ambos candidatos. Claro, la gente que nos está escuchando es gente que no es de Canadá y que no tiene contexto. Si la cuestión es, ¿cuál es la plataforma de estas elecciones y qué han dicho los candidatos? ¿Y qué es lo que va a hacer Canadá después de la elección? Yo diría que muy poco.
Y no nos puede sorprender por dos motivos. Primero, porque rara vez nos hemos centrado en la política extranjera más allá de la relación Estados Unidos-Canadá. Y en nuestra historia, casi todo se ha centrado en la parte comercial con Estados Unidos y punto. Segundo, como los líderes no tienen un gran interés de meterse en estos temas, porque saben que los votantes, más allá de quién pueda manejar a Trump, realmente se interesan en temas domésticos. Entonces, no sabemos mucho de los detalles, como sugirió Janice, de cómo estos dos líderes van a actuar o los detalles. Además, muy interesante, gran parte de lo que ellos dicen también hay muchas similitudes. Entonces, por ejemplo, ambos hablan duro en cuanto a la retaliación contra Estados Unidos, y esto realmente refleja la furia que se centró en Canadá, no solo con las amenazas económicas de Trump, sino lo que ha dicho de que Canadá no tiene su soberanía y que sea el Estado 51. Entonces, políticamente es imposible que los líderes hagan algo diferente a enfrentar a Trump. Y eso en contraste con la posición que Claudia Sheinbaum ha tenido en México, donde yo diría también que al final que estos dos líderes, Mark Carney y Justin Trudeau antes y Claudia Sheinbaum, han tomado diferentes estrategias contra Trump, pero han terminado lo mismo. Entonces, ambos candidatos hablan de meterse en negociaciones rápido con Trump, de aumentar gastos militares canadienses y en la importancia de diversificar las relaciones comerciales de Canadá. Ambos hablan de redoblar el desarrollo de recursos de Canadá como minerales críticos, energía, de construir infraestructura. Ambos hablan de lo que son las barreras comerciales y el Ártico. De manera que ambos son vagos y similares. La diferencia realmente en cuanto a la política extranjera, será interesante ver cómo Pierre Poilievre o Mark Carney van a manejar la relación con Trump. Y creo que son las personalidades de ambos candidatos lo que va a manejar todo para tratar de sentarse con rapidez en la mesa de negociación con Trump. A ver, yo digo esto también, esta nota. Poilievre puede ser tener mejor relación con Trump. Mucha gente está diciendo que eso se puede dar. Yo he visto esto en Argentina y en Italia, pero a veces eso no funciona tan fácil. Pero yo creo que la estrategia de negociación de ambos candidatos va a ser similar. Permítame agregar a todo lo que dijo Roland. Yo creo que hay una pregunta estratégica. Yo digo que no nos sentemos de primeros con Trump. No es de nuestro interés ser el primero o el segundo. Me encantaría ver que Japón se siente con Trump y que hagan las negociaciones. No lo ha hecho no es la primera vez. Y que luego los de Corea del Sur. Y luego, yo creo que Canadá y México nos va mejor si tenemos una mayor paciencia estratégica y que dos o tres países se adelanten. Estoy de acuerdo, yo creo que es bueno tener la mesa porque es una manera de canalizar a Trump si él comienza a prestarle atención a Canadá y México y hacer que nos podamos sentar. Pero yo digo que con el tiempo, vamos a ver que Canadá y México van a ser más importantes para, para Trump. Ese plazo de 90 días va a ser difícil que Trump pueda manejarlo.
Dice también que se va a sentar Trump con la Unión Europea, con Japón. Estos 90 días para él van a ser duros y cada semana que pasa también tiene un impacto inflacionario en Estados Unidos con las retaliaciones de China y para mí es impresionante. Permíteme concluir diciendo esto. Hablamos de las similitudes y diferencias, pero para mí, otra manera de decir lo que Eric y Janice dijeron es cómo planear los objetivos. Vemos grandes cosas que quieren hacer ambos candidatos. Romper barreras comerciales en Canadá que han durado tantos años y con grandes intereses, romper barreras y desarrollar recursos y mover recursos que tiene que ver con los derechos de los indígenas. Eso va a ser difícil. El tipo de inversión que Mark Carney está mencionando para desarrollar la economía doméstica va a ser difícil. La diversificación. Señores, para mí, esto es mucho trabajo y cada una de esas promesas van a ser difíciles. Entonces, vamos a terminar igual y no lo critico, es un hecho. Roland, están dándole los secretos canadienses al resto del mundo. Eric, hablemos de esto. Una de las grandes cosas de Canadá y un pilar es el multilateralismo y el orden mundial. Y eso no solo tiene que ver con la OTAN y la seguridad y los pactos y los tratados comerciales, las instituciones políticas, las Naciones Unidas, sus agencias. A ver, ¿cómo Canadá y los dos candidatos ven la destrucción potencial o el relegado de esta aproximación, donde el poder es mejor? Permítame ser lo más provocadora. Claro, ¿cómo se sienten ambos candidatos sobre los funerales? Realmente ellos están hablando de cosas muy diferentes. Yo no sé ustedes, pero yo llevo oyendo hablar de 10 años, en los últimos 10 años, que lo que es la parte liberal realmente está casi muerta. El multilateralismo no es un objetivo en sí. Usamos nuestras relaciones con otros para lograr cosas que son importantes para nosotros. Y parte de cómo la gente reacciona en un país es lo que siente por temas que están muertas, enterradas, y que la gente no lo quiere ver así. Entonces, mi pregunta para los próximos 5 años, para cualquiera de los dos primer ministros, es: ¿cómo va a mejorar Canadá su desarrollo económico, su competitividad? ¿O cómo va a contribuir a su gasto en defensa, donde la gente realmente lo aprecie? Y realmente, ¿cómo van a maximizar con eso el valor? Esos son, para mí, las dos grandes preguntas de gastos que cualquier primer ministro de este país tiene que afrontar. Lo demás, y yo estoy muy agradecida de ser una buena canadiense, cualquier otra cosa tiene una gran brecha. Y también tenemos que ver que en este momento estamos en el tope fiscal y esto tiene que ver con Trump.
pero estamos en el límite fiscal y no tenemos espacio para maniobrar. Y estos dos candidatos prometen cosas demasiado grandes por el cambio que se dio en Estados Unidos, solamente por eso. Todo lo demás, muerto. Eso es provocador. Gracias, Janice. Bueno, me encanta escuchar a Janice, sus pensamientos, y realmente aprecio lo que digo. Estoy de acuerdo, el multilateralismo está muerto. Es una manera de lograr fines y la oportunidad de usar esta defensa, este gasto en defensa, es una manera de mirar a otros países y empezar a ver la economía canadiense de una manera diferente, de crear sociedades y temas de seguridad con socios europeos y en otras partes del mundo. Por ejemplo, sociedades tecnológicas nos interesan con estas inversiones grandes de defensa. Pero para mí, el paciente del multilateralismo no está muerto, a diferencia de lo que dice Janice. Sí, ha sufrido muchos golpes duros y no es solo pero para mí no es un solo cuerpo. Cuando hablamos de lo multilateral, realmente es una gama muy compleja de arreglos formales e informales. Y hay algunos que pueden continuar su camino y eso es importante, pero hay otros que no tienen esperanza y otros que potencialmente se puedan adaptar. Y si los Estados Unidos se quita financieramente o diplomática, hay oportunidades que otros países puedan sostener algunos. Yo hablo de diferentes agencias de las Naciones Unidas y aquí vemos la metáfora del cuerpo malo y específicos, porque Naciones Unidas es una institución que ahora tiene grandes desafíos en cuanto a su presupuesto y poder dar las funciones realmente de seguridad, pero también tiene agencias muy útiles a nivel internacional que nos interesan ver vivas aún. Y creo que hay una oportunidad para que Canadá lo haga. Y no es por el multilateralismo en sí, sino para poder trabajar con socios para lograr cosas que creemos que son importantes colectivamente. Y eso va a ser una historia muy complicada de aquí en adelante. En cuanto a la diferencia de ambos líderes, Eric ya dijo que Carney es un institucionalista, estoy de acuerdo, él le gusta lo clásico, lo internacional, habla de la plataforma del partido y habla de redoblar la representación diplomática de Canadá, ser parte de la resolución de problemas. En cambio, Pierre Poilievre es escéptico. Dice que va a recortar la ayuda extranjera, que para él es corrupta y no sabemos cómo va a haber estas instituciones internacionales, pero él es más escéptico para eso. Pero ambos candidatos se van a recentrar en los intereses de Canadá y estos intereses tienen que ver con la política extranjera mucho más ahora que en el pasado. A ver, toquemos otro temita, que es el tamaño del gobierno. Esto no es algo que los canadienses se interesen mucho, no tiene gran atención, pero Polier ya dijo que va a recortar el tamaño del gobierno en todos los niveles de gobierno. Los canadienses, y eso es el 40% del PIB del país, y gran parte de eso sale en una agenda muy interesante para ver de cómo podemos tener a nivel federal un gobierno efectivo a lo largo
y que puede abordar todo tipo de temas si se recorta. Y para mí, ambos candidatos piensan muy diferente en esto. Yo creo que en Canadá somos muy, muy afortunados de que tenemos esta oportunidad de aprender qué no hacer, pero no hemos articulado bien una estrategia de cómo ser más eficientes. Y ambos candidatos tienen que hacerlo, sin importar quién gane. Ken, primero, en cuanto al multilateralismo, una de las cosas que el mundo va a ver es cuánto dinero Estados Unidos ha pagado para poder poner en marcha estas instituciones. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha sido financiada por Estados Unidos, más que China, más que el Reino Unido, más que todos los demás. Y odio decirlo, pero la caballería no viene, porque cuando uno viene a Europa, quiere gastar más en su defensa. China dice que va a usar el beneficio del multilateralismo, pero no pagar la cuenta, ni sostener esas instituciones en Estados Unidos. Yo creo que Canadá debe de alejarse de ese tema, de ese hábito de unirse a los clubes porque sí. Esto es algo que deben de pensar muy bien de ahora en adelante. Por ejemplo, Canadá dijo que quería meterse con el Reino Unido y con Australia con lo de Cáucaso. Pero preguntémonos por qué. Vamos a gastar 1.37 del PIB en defensa. Entonces, las inversiones en defensa es simplemente para hacer parte de conversaciones más amplias. Pero realmente vamos a tener muchos desafíos, como dijo Yanis. Hay un tope fiscal y esto va a ser muy difícil. No puedo describir lo mal administrado ha sido este proceso. Entonces, aquellos que han sido despedidos son aquellos provisionales y los provisionales son los que fueron de directores a directores senior y por lo tanto ha sido más fácil salir de ellos. La ley dice cosas y yo creo que esto es una catástrofe. Entonces, para mí el mundo va a perder su multilateralismo porque nadie va a pagar la cuenta. Y esa es la realidad que el mundo está viendo. Pero luego Canadá tiene que preguntar, bueno, si no vamos a invertir dinero en las instituciones, ¿en qué vamos a invertir? ¿Cómo vamos a proyectar la influencia? Y eso es importante. Y aquí hablamos de Latinoamérica. Y hay que pensar de cómo la relación de Canadá Latinoamérica que no sea que no tenga Estados Unidos como intermediario. ¿Cuál es la relación Canadá-México sin Estados Unidos? Queremos que México no haga parte del tratado de libre comercio con Estados Unidos, solo Canadá-México. ¿Qué va a pasar? Yo sé que Canadá-México sí han colaborado sí, en Estados Unidos, pero muy poco. Señores, el mundo está cambiando. Y si el país está preparado para eso o no, no va a poder seguir viviendo como si fuera 1955, porque ese mundo ya desapareció. Si me permiten decir, si oyes un ruido atrás, es porque estamos cuidando a un gato. Entonces tengo al gato tocando la puerta. No es que tengo a un bebé atrás. Mi perro también de poco se aparece, tranquilo. Te vamos a creer, digámoslo así. Yo estoy de acuerdo con la esencia de lo que acaba de decir Eric, pero realmente cuando hablamos de Latinoamérica, eso muestra porque el muerto no estaba tan muerto y que el multilateralismo sobrevive. Estoy de acuerdo de que hay que ser selectivos, sí, y que el mundo ha cambiado, sí, pero en cuanto a Latinoamérica tenemos el Estado Americano de Organizaciones y si Canadá quiere seguir su relación
con Latinoamérica, quiere darle vida. Nosotros tenemos muchos tratados de libre comercio con Latinoamérica. Entonces, si queremos continuar funcionando dentro de la OTAN, tenemos que hacer contribuciones mayores. Entonces, hay espacios interesantes para que Canadá opere y no tenemos que tomar decisiones binarias. Para seguir tu tema, lo que estás diciendo en este momento es algo muy diferente, porque esa es la pregunta de cómo lograr nuestro objetivo con mayor efectividad. Entonces, si hay una institución, queremos una mayor relación con Latinoamérica, tenemos que explicar por qué intereses tenemos, qué metas tenemos, y vamos a buscar los medios más efectivos. Y eso es muy diferente de los últimos 70 años que tenemos. Y siempre se ha utilizado comúnmente. Y por eso es que creo que Eric está tocando la llaga. Muchas instituciones, realmente cuando uno las miramos, hay muchas que las multilaterales se ven débiles por el caos por la reducción de presupuesto. Es increíble cómo la infraestructura básica de estas instituciones era financiada por Estados Unidos y nadie va a reemplazar ese dinero. Entonces, nuestros líderes tienen que entender que estamos en un mundo diferente. No sabemos para dónde va Estados Unidos. Yo creo que será un suicidio pensar que, ¿cómo va a ser Estados Unidos dentro de 5 años? Todo es posible. Entonces estamos en un periodo donde el orden internacional que conocemos se ha ido, pero yo creo que hay una gran incertidumbre y yo creo que esa flexibilidad por parte de nuestros líderes y del público es sumamente importante. Yo creo que todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere ser sumamente cauto al abrir la boca, pero no sé, estoy de acuerdo con lo que dice Rolanda. Hay grandes oportunidades, sí, pero vamos a tener que tomar decisiones difíciles, nuestras prioridades reales. Y sin importar si son los bancos, los procesos multilaterales, eso va a tener que cobrar importancia porque toda la infraestructura no va a sobrevivir. Y si estamos en Canadá, vamos a decir, bueno, vamos a gastar más en la defensa, vamos a tratar a manejar más la energía y todo eso. Pero estas inversiones, ¿cómo se van a vincular con Latinoamérica o con Asia o donde sea? Entonces, tenemos que tener una metáfora donde decimos, bueno, el mundo ya es nuevo y Canadá va a tener una elección en la segunda etapa o en la segunda era de Trump. Y hay que pensar muy bien el movimiento del país. Y siempre la relación Canadá-Estados Unidos ha sido la enorme prioridad de Canadá. Pero a futuro todo cambia. Permítame decir que lo viejo está muerto y lo nuevo no ha nacido. ¿Cómo les parece? Pero toquemos otro tema que ya medio abordó Roland. ¿Qué pensamos acerca de la tecnología en cuanto a aumentar nuestra productividad? Ya sabemos que tenemos que mejorar. ¿Cómo aumentar la efectividad del gobierno? ¿Cómo le brinda los servicios a los ciudadanos? Casi cada país tiene problemas, hasta Corea del Sur, Qatar. Estaba leyendo esta mañana, ahora lidera un experimento muy interesante. Nosotros tenemos que mejorar en eso, el gasto militar.
Todos tenemos para eso que invertir muchísimo en la tecnología para mejorar. El sector de recursos, que es tan importante, no es realmente algo muy complicado. Podemos hacer tres cosas a la vez, sí, pero algo muy importante, el sector de recursos en los próximos 10 años solo se va a centrar en la tecnología y la capacidad cómo usamos la tecnología nos va a haber una transformación del sector. Y eso tiene que ver con retos y desafíos nacionales. Y tenemos una gran fuerza ahí. Y ese es otro tema bien importante para el próximo primer ministro, porque no somos suficientemente buenos en eso. Yanis, yo estoy tratando de pensar en una manera de criptar. ¿Cómo sería una política de inscripción? Y algo que surge siempre es que tenemos que facilitar todos los sectores. Todo tiene que ver con encriptar. Tener una reunión privada y que alguien que no sea invitado no pueda ingresar a la reunión, tiene que ver con encriptar. Entonces, para mí, encriptar va a ser muy importante para el primer ministro, cualquiera de los dos, para que diga, vamos a encriptar esto para el sector. Entonces, conectar las piezas va a ser importante para mantener el apoyo de estas reformas domésticas. Quiero darle las gracias a todos, pero con estos pocos minutos que nos queda, tenemos otro pilar de la política canadiense, sin importar el partido, es derechos humanos y la promoción de la democracia. Y no sé si puedo preguntarles, ante todo lo que he escuchado, pero si usted es un país latinoamericano, específicamente, digamos que en Latinoamérica, ¿qué podría esperar del nuevo presidente de Canadá, del que gane estas elecciones? Estamos hablando de las similitudes y las diferencias, y veo que en la plataforma liberal dicen, la democracia y los derechos humanos tienen que ver con nuestra ley siempre y muestran los valores de las políticas extranjeras de Canadá. De nuevo, hay similitudes a lo largo de todo, pero lo que ya vemos es una conciencia de que hay una crisis en este país que estamos enfrentando. Y no solo es por el presidente de Estados Unidos que quiere absorber a Canadá, sino que hay un cambio de contexto, donde sabemos que ya no podemos depender de Estados Unidos como antes, porque no podemos decir que Canadá puede cambiar 100%, pero no podemos depender en ese acceso que siempre hemos tenido al mercado de Estados Unidos. Y eso nos abre mucho los ojos. Y ante esa circunstancia, vemos que la conversación pasa a qué tenemos que hacer urgentemente para salvaguardar el bienestar de los canadienses, su seguridad física y económica. Entonces, hemos estado en Canadá por un periodo muy largo, maravilloso, donde hemos podido no tener que atender estas preguntas tan pesadas porque eran manejadas porque teníamos un gran acceso a la economía más rica del mundo y teníamos gran seguridad. Pero cuando todo esto se empezó a cuestionar, la atención se centra en otros temas y realmente es un recurso importante y la implicación, la prioridad es de que vamos a avanzar para lo que es la seguridad y la parte económica de Canadá hacia otros países. Pero yo creo que es difícil evitarlos. Entonces, como país,
hay un imperativo. Primero, para nuestro bienestar, tenemos que acercarnos con países que comparten nuestros valores, los países democráticos, donde la membresía de Estados Unidos en ese grupo sea cuestionada. Segundo, tenemos que trabajar con otros socios en otros temas. Si queremos expandirnos comercialmente en el Pacífico o en Latinoamérica, no podemos, tenemos que reconocer más bien que podemos seguir teniendo un buen comercio con China sin la campaña diplomática que hemos tenido con Estados Unidos. Entonces, tenemos la necesidad, primero, de unirnos con países que comparten lo nuestro, pero también poder operar con cualquiera. Completamente de acuerdo con lo que dices tú. Y tengo otro comentario que pocos quieren decir. Existe una crisis de la democracia en el mundo democrático. Hay mucho trabajo en casa que hacer. Y en casi todos los países desarrollados democráticos enfrentan una crisis democrática. Y uno promueve la democracia, sí, y uno siente que puede compartir con otros, pero yo creo que deben de ser más humildes y de estar dispuestos a ver qué tenemos que hacer nosotros mismos, porque lo que son las democracias mismas son fundamentales. Todos vemos, sin embargo, que hay crisis. Las democracias no son tan fuertes. Para mí la promoción democrática se debe reparar en casa. Eric, como nuestro panelista, vas a cerrar. Si estás en Latinoamérica y estás mirando que hay autoritarismo y todo, ¿cómo puedes interpretar o cómo le damos un mensaje coherente a Latinoamérica para que vean a Canadá como un buen aliado en esa lucha por la democracia? Uno de los desafíos que existen es que yo no creo que Canadá, como otros países, realmente sepa qué significa promover con éxito una agenda democrática. No es que haya un manual ahí y que diga esto es lo que realmente hay que hacer. Algunos han dicho que hay problemas de derechos humanos en El Salvador, pero ahí está Bukele. Entonces, la gente dice que sí, Bukele es el líder más popular de Latinoamérica, pese a los problemas de derechos humanos. Entonces, hay conceptos importantes, sí, pero estoy de acuerdo con Yanis que tenemos que ser más humildes y tenemos que reimaginarnos la agenda de la democracia y los derechos humanos. Hay que tener un diálogo de dónde viene la gente, porque claramente nos hemos alejado de la creencia de lo que en Latinoamérica hay a nivel de democracia y en otras partes del mundo y tiene que ver con la inseguridad. Si uno le pregunta a mucha gente en El Salvador, ellos dicen que viven mejor porque pueden salir de compras sin el riesgo de ser secuestrados, matados y todo, asesinados. Entonces, es cuestión realmente de un gobierno débil, de los desafíos del crimen organizado que reta a la autoridad, pero yo no creo que hay una respuesta fácil a esto. Entonces, si llegas a mí y me dices cuál es la mejor agenda para promocionar la democracia y los derechos humanos en un país X, yo creo que es muy difícil responder. Hay que ser honestos. ¿Qué podemos entregar
Hemos visto muchas capacitaciones para la policía y el monitoreo de las elecciones, pero la democracia vive o muere con base en los ciudadanos, en lo que quiere la ciudadanía. Y si en la región hay está escéptica de la democracia o si la democracia se vincula, a ver cómo lo digo más diplomáticamente, con un poder más fuerte y el presidente termina siendo popular, hay que preguntarse, ¿qué nos dice esto? Y en el contexto de muchas prioridades de Canadá, ¿qué se puede hacer? Y los intereses de Canadá serán mejores con Latinoamérica, teniendo mayor democracia que centrándonos en que en la parte comercial o viceversa. Entonces, yo creo que el tema es muy, muy complicado y que antes, porque cuando uno ve el número de países que hace 20 años eran democracias y a hoy son otra cosa. Vemos índices muy diferentes. Entonces, es hora que hablemos con nosotros mismos y con otros para ver cómo abordar este tema efectivamente. Thank you so much, Eric. Gracias, Eric. Roland, Janice, ¿ustedes quieren decir algo antes de terminar? ¿No? Bueno, quiero agradecerles a Roland, Janice, Eric, Matthew. Vamos a tener copia de este video en poco tiempo, prontamente, y acompáñenos en los próximos webinars que tienen que ver con el hemisferio occidental. Muchas gracias a todos. Gracias.